Y para esto, no sé si me hagan favor de apoyarme con las diapositivas. Iniciaremos con la primera diapositiva, en donde ahí nos hacemos la pregunta, ¿de dónde viene la palabra género? Y determinamos que la palabra género, ¿sí?, proviene del latín genus y eris, que significa idéntico sentido. Se puede hablar de género en distintas materias, como por ejemplo lo que es la biología, las artes, la literatura, las ciencias sociales. Nosotros nos vamos a focalizar al género como un atributo social. Así hablaremos del género como un atributo cultural que se le ha asignado tanto a los como a las mujeres con distintos estereotipos. Estos estereotipos van a incluir roles, ciertas expectativas que tiene la sociedad sobre conductas, sobre pensamientos y características que van a acompañar al sexo asignado a una persona. Si me hacen favor con la siguiente diapositiva. Ok, bueno, la siguiente diapositiva de favor, para que podamos ver en qué momento nosotros vamos a hablar de sexo. Pues bien, cuando nosotros vamos a hablar de sexo, en lo general nos vamos a referir a los cuerpos sexuados de las personas. ¿Qué quiere decir? Bueno, va a ser esa característica genética, hormonal, anatómica, fisiológica, a partir de las cuales las personas somos clasificados, o somos hombre o somos mujer. En las imágenes que proyectamos en la diapositiva, es fácil identificar, de acuerdo a la conceptualización que todos manejamos de una forma general, quién es el hombre y quién es la mujer. En estas diapositivas vamos a observar la forma de vestir, el pelo largo, ¿sí?, que era un atributo, fue un atributo. ¿Sí? ¿Perdón? Bueno, el cabello largo llega a presentar una tradición, ¿sí?, una tradición para definir también quién se consideraba hombre o quién mujer. Pero, sin embargo, la tradición del cabello largo o corto en mujeres fue una creación moderna que nos ha hecho olvidar aquellos tiempos donde los guerreros espartanos, recordaremos, llevaban el pelo largo y eran reconocidos por ello. Al contrario del ejército romano, que recordaremos que llevaban el pelo corto por cuestiones de higiene. En esa época no era raro que los piojos eran una plaga constante. Entonces, por la necesidad de contrarrestar esta plaga, pues los hombres usaban el pelo corto. En el siglo XIX, el cabello largo significaba el símbolo de poder. Y en la mayoría, por eso se usaban las pelucas, ¿sí?, para demostrar quién tenía el poder en esta época. Cuando llega la Revolución Francesa, el cabello corto se hace más popular. Y es en las décadas siguientes, con la Primera Guerra Mundial, que el pelo corto fue necesario para ¿quiénes? Pues para los soldados. Era más práctico acudir a una guerra con el pelo corto. Y así se mantuvo hasta la década de los 50, pasando luego por distintas etapas, entre estas los ídolos del metal, el rock. Y es así como el cabello largo fue uno de los primeros símbolos de estatus y luego de rebeldía. Definitivamente, con este ejemplo que les acabo de dar del largo y el corto del cabello, vamos a ver que estuvo presente este estereotipo, esta característica asignada, ¿sí?, al hombre y a la mujer en sus distintas etapas de la historia. Vamos a ver cómo pasa de un símbolo de poder, después de estatus. Siguiente diapositiva, de favor. Pero, ¿en dónde se inician estos factores, ¿sí?, determinantes de nuestro sexo? Biológicamente, anatómicamente, médicamente, todos sabemos que va a iniciar con la fertilización. Cada espermatozoide, se nos ha dicho, tiene un cromosoma X o Y. Todos los óvulos van a tener un cromosoma X. Y cuando el espermatozoide fertiliza un óvulo, todos sabemos que el cromosoma X o Y se combina con el cromosoma X del óvulo, y es así como una persona con cromosoma XX suele tener órganos sexuales de reproducción femenina, y una persona con cromosoma XY pues va a tener órganos sexuales y reproductivos masculinos. Esto es lo que se nos ha
explicado durante muchas décadas. ¿Qué vamos a entender con estas conceptualizaciones? ¿Dónde radica esta diferencia entre sexo y género y cómo lo vamos a proteger? Bueno, en la siguiente diapositiva, si me hacen favor, el sexo va a venir a ser una etiqueta que nos va a asignar el médico desde el momento en que nosotros nacemos, según una serie de factores, como ya la comentábamos, factores fisiológicos, como lo son los genitales, las hormonas, los cromosomas que tenemos. A la mayoría de las personas se les asigna el sexo masculino o femenino, y eso es lo que suele aparecer en nuestro certificado de nacimiento. Con nuestro certificado de nacimiento ya demostramos si somos hombres o somos mujeres. ¿Cuál va a ser esa complejidad en el género? Siguiente diapositiva, de favor, si me apoyan. Aquí es donde empezamos a ver esta complejidad, ¿sí? Y por ahí les puse una carita en la diapositiva. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, la expectativa de que los hombres y las mujeres se comporten de una forma determinada va a contribuir a construir la concepción de género. Desde el momento en que nosotros nacemos, ¿cómo se nos enseña? Bueno, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Va a ser niña, empezamos a comprar, ¿no?, las cosas de color rosa. Va a ser niño, azul. Bueno, ¿por qué no compramos color morado? ¿Por qué no compramos color amarillo? ¿Por qué no compramos otro tipo de colores? El sexo asignado y la identidad de género de algunas personas prácticamente van a ser iguales, ¿sí? Van a estar alineados. Cuando sucede esto, a estas personas se les va a llamar personas cisgénero, que comprende que esa alineación, tanto de la identidad de género como con su sexo anatómico. Y otras personas que sienten o que piensan o que son definitivamente que su sexo asignado es distinto a su identidad de género, a estas personas se le llama transgénero o trans. ¿A qué vamos con esto para determinar esta diferencia? Bueno, el género, a través de varias culturas y con el ejemplo que dimos del cabello largo, el cabello corto, van a ser todas aquellas características de las cuales somos objeto. Bueno, Montserrat, en este caso, ¿no?, juega con carritos desde pequeña. Si se viste como hombre, crece como caballero y demás. Bueno, ¿qué conceptualización se está formando Montserrat? O viceversa. Montserrat desde pequeña juega con muñequitas, usa las faldas, pelo largo. Desde ahí se empieza uno a formar todo este tipo de estereotipos. En la siguiente diapositiva, en este punto de diferencias es cuando nosotros ya vamos a empezar a hablar de ¿qué? De un principio de justicia. ¿Por qué un principio de justicia? Independientemente del género, independientemente de las características, ya entra también otra palabra, discriminación, que en este momento es lo que está mucho en apogeo, ¿no?, con esto de los derechos humanos. ¿Y qué va a suceder? Bueno, este principio de justicia va a estar vinculado con la idea de igualdad sustantiva y el reconocimiento de las diversidades y las diferencias sociales. Vamos a entender como igualdad sustantiva como el acceso al mismo trato, ¿sí?, sin tomar en cuenta ningún tipo de diferencia, ni color, ni sexo, etcétera. Las condiciones que puedan ustedes ver que sean diferentes, aquí con la igualdad sustantiva no existe. Van a ser oportunidades de reconocimiento, tanto de goce como de ejercicio, de los derechos humanos y las libertades fundamentales. La igualdad sustantiva, ¿en qué momento nosotros la vamos a adquirir? Bueno, podemos hablar que existe una igualdad sustantiva desde el momento en que eliminamos toda aquella acción y conceptualización de discriminación. Vamos a reconocernos, nos vamos a dar las mismas oportunidades para todos, pero con algo súper importante, considerando las diferencias biológicas, sociales y culturales de las personas. Y en la siguiente diapositiva, si me hacen favor, queda claro, ¿sí?, lo que es igualdad y lo que es equidad. ¿Cómo lo vamos a relacionar? Bueno, si se dan cuenta en las dos imágenes, todos estamos iguales. Sin embargo, hay una gran diferencia, ¿sí? No todos tenemos esa misma condición para disfrutar esa igualdad. Esa va a ser la diferencia entre igualdad y equidad. La equidad, por lo tanto,
Van a ser todas aquellas situaciones, acciones, herramientas que se nos va a proporcionar para lograr disfrutar de esa igualdad que nos da desde que nacemos y reconocida en nuestra Constitución. Entonces, nos podemos dar cuenta en esta diapositiva, con este ejemplo, cómo con esta imagen nos queda claro. En la siguiente, en esta diapositiva, de favor. Por lo tanto, ¿qué vamos a entender como una igualdad? Bueno, pues va a ser una actitud y una acción de darle a cada persona, ¿sí?, lo que necesita de acuerdo a su contexto, tomando en cuenta las diferencias de cada sexo, de cada condición. En México, siguiente diapositiva, de favor. En México la igualdad de género se reconoció como derecho fundamental por primera vez en 1974. Ya veíamos inclusive en el video que esta lucha, esta pelea, si así lo queremos llamar, viene de muchísimos años atrás, ¿sí? Aquí en México se dan una serie de reformas. En 1974 se da una reforma en el artículo 4 de la Constitución. A partir de 1917 se crean también derechos reconocidos, en donde ya se habla de que el varón y la mujer son iguales ante la ley. Posteriormente hay una reforma nuevamente con nuestra Constitución en 1986, posteriormente en el 2001, posteriormente en el 2011, 2019. Todo este grupo de reformas, ¿qué es lo que pretenden hacer? Bueno, con esta última reforma del 2019, se pretende que existe ya una paridad de género. Ya no estamos hablando de equidad, de igualdad, porque ya lo hicimos, ya se habían hecho trabajos legales con anticipación. Ahora hay que aplicarlo. ¿En dónde lo vamos a aplicar? Pues en ciertos ámbitos y principalmente en el ámbito político. Es donde lo encontramos presente. Vamos a tener dentro de este marco legal, y ya estamos entrando a nuestro tema, vamos a encontrar una serie de leyes, de un marco que nos va a permitir apoyarnos. ¿Para qué? Pues para dar cumplimiento a toda esta lucha que se ha venido generando a través de distintas épocas. Y tenemos como primera instancia nuestra Constitución. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya comentábamos, con sus respectivas adiciones y derogaciones. Vamos a contar también, entre otras legislaciones, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, lo que conocemos comúnmente como la CEDAW, así como la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belén do Pará. El Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024, que más adelante vamos a ver por qué también es importante, porque todas estas acciones que en este momento encontramos presentes para poder decir, ¿no? Vamos avanzando. Contamos con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley de Planeación, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que forma parte fundamental en esta protección de derechos, y la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, por mencionar, sí, algunas. Día a día vamos creando, vamos formando reglamentación en base a qué, o con la finalidad de eliminar estas desigualdades. En base a lo anterior, en el mes de diciembre del 2020, se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación un decreto. Este decreto, ¿qué trae consigo? Bueno, va a aprobar un programa y aprueba el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Muchos por ahí lo conocen como Proigualdad. Este programa deriva de este Plan Nacional de Desarrollo 2020-2024. Este programa, al ser un programa que emana de este Plan Nacional, por lo consiguiente, va a tener el carácter de aplicación obligatorio en todo este sector de la administración pública. Y es así que lo vamos a ver presente en cada una de estas dependencias de la entidad y de la administración. Bueno, pero
¿En qué consiste? ¿De qué nos habla este programa? Va a tener ciertas particularidades, porque muchas veces en ocasiones pareciera ser que surgen de la nada. Sin embargo, este programa en específico se elaboró con las aportaciones de más de 4,000 mujeres de todos los sectores de la sociedad y de las 32 entidades federativas. Estas aportaciones son recabadas en una consulta nacional que se realizó entre julio y septiembre del 2019. Se va a realizar como parte de esta respuesta que nosotros hemos venido diciendo, de estas manifestaciones a lo largo de la historia, ¿sí? De estas demandas ciudadanas de todas las mujeres que pretendemos que se nos garantice ese bienestar y se cierren estas brechas históricas de desigualdad. Pretende erradicar también las desigualdades existentes entre las mujeres y las niñas, ¿sí? Hacia un horizonte de ¿qué? Bueno, pues hacia un horizonte de bienestar, inclusión, mayores oportunidades y garantías de los derechos humanos. En la siguiente diapositiva, de favor, vamos a ver los objetivos de este programa. ¿Sí? ¿Cuáles van a ser los objetivos de este programa? Bueno, son 6 los que tenemos específicamente. No quiero decir que solamente esto se va a perseguir. Bueno, se nos marcan 6 objetivos. El primero es generar las condiciones para poder reconocer y reducir todos aquellos trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado, ¿sí? Para conseguir mejores condiciones, ¿sí? En el ejercicio de estas actividades. Mejorar las condiciones para que las niñas, adolescentes y las mujeres puedan acceder al bienestar y la salud sin ningún tipo de discriminación desde una perspectiva de derechos, porque acuérdense que ya venimos hablando de derechos humanos. Combatir los tipos y las modalidades de violencia contra las mujeres, las niñas y adolescentes, preservando siempre nuestra dignidad, la integridad humana. También pretende crear una potencia en la autonomía económica de las mujeres, para que con esto nosotros podamos cerrar estas brechas históricas de desigualdad. Así también posicionar la participación igualitaria de las mujeres, construir entornos seguros y en paz para las mujeres y las niñas. Estos van a ser los principales objetivos que se va a pretender con este programa. Siguiente diapositiva, de favor. Pero todo lo que vemos se ve muy bonito, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? Aunque ya está establecido, necesitamos forzosamente vigilar, checar, supervisar que esto se lleve a cabo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Tenemos 3 órganos, 3 entes encargados de ¿qué? Pues de conseguir y de dar fe de que eso se está cumpliendo. En primera instancia es a través del Instituto Nacional de Mujeres, por ahí lo conocemos, INMujeres. Este instituto es una oficina federal que va a trabajar por la igualdad de género en México y se va a hacer apoyar por 2 secretarías, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública. Por ahí dijeran, bueno, ¿qué tiene que ver aquí tanto una secretaría como la otra? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, al igual que todas las secretarías o los entes administrativos, recordaremos que trabajan con una planeación. Trabajamos con una ley de ingresos, con una ley de egresos, ¿sí? Y con nuestra ley de planeación. Bueno, pues en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público va a recaer toda aquella disposición para que nos pueda dotar del recurso necesario y poder realizar los programas necesarios para lograr lo que se propone en este programa. Y la Secretaría de la Función Pública, muchos creemos que nada más está para sancionar. No solamente está para sancionar, está para prevenir, ¿sí? Para dar programas, para dar a conocer, para asesorar. La Secretaría de la Función Pública a lo largo de los años siempre ha tenido una serie de direcciones, de unidades administrativas. Dentro de estas unidades administrativas hay acciones por realizar y una de estas es dar a conocer las acciones en temas de género. Hay otra, ¿sí? Unidad que se encarga de vigilar el cumplimiento de los indicadores. Hablábamos antes de programas operativos,
¿sí? En las dependencias, ahora estamos hablando de los programas basados en resultados, ¿sí? Hay indicadores que determinan el cumplimiento de ciertas actividades. Es por eso que nunca falta una dirección de evaluación o de evaluación del desempeño en la administración pública, que son los encargados de supervisar el seguimiento y la implementación de estas acciones a favor de la mujer y también del hombre. Vamos a verlo más adelante. En este marco, si nos pasamos a la siguiente diapositiva, de favor. En este marco de antecedentes mencionados, ¿qué papel juega la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla? Ya llegamos a nuestro tema, lo que esperábamos. ¿Qué papel va a jugar? Bueno, desde el 2009, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla empieza a realizar programas más focalizados. No quiero decir que no lo hacía, ¿sí? Pero es en el 2009 donde empezamos a ver todas estas actividades que se dan con un solo objetivo, con el objetivo de promover la igualdad de género y contribuir a la erradicación de cualquier tipo de discriminación o violencia por motivo de género. De dicho esfuerzo se obtienen certificaciones, que es la certificación del modelo de equidad de género que se otorga en el 2012-2015 por el Instituto Nacional de Mujeres. En esta época yo tengo muy presente, su servidor estaba a cargo del modelo de equidad de género del gobierno del estado y hacíamos reuniones en cada una de las dependencias para solventar todas estas acciones. Visualicen un catálogo en donde se mencionan estas acciones afirmativas, que si es el cumpleaños de Lolita López, bueno, ¿qué acción para motivar, ¿no? La convivencia laboral, que se dé en buenos términos, una buena convivencia, ¿qué acciones voy a hacer? Y así se iban sumando las acciones. La que llegaba a tener la mayoría de las acciones se nos asignaba una calificación y es así como cada una de las dependencias o sí obtenían esta certificación del modelo de equidad de género o definitivamente se le hacían sugerencias de mejora para que en la siguiente auditoría de revisión ya pudiera cumplir con los requisitos. ¿Cuáles eran los requisitos? Estos puntos que yo les comentaba. Si existía un horario para la salud, inclusive mental, convivencia con los hijos, el ambiente laboral, etc. Y eso es lo que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla ya venía haciendo. Tan es así que estamos hablando de que obtuvo esta certificación por el cumplimiento a estos estándares. En el 2014 se crea la Dirección de Acompañamiento Universitario, lo que conocemos como la DAD. ¿Cuál va a ser el fin? Bueno, pues con el fin de facilitar el acompañamiento integral de la comunidad estudiantil a través de distintos servicios. La DAO va a tener en su estructura la coordinación de igualdad e inclusión. Esta última se va a encargar del programa de atención a la igualdad, atención, orientación psicológica, que son proporcionadas a las y a los estudiantes específicamente a quienes se encuentran en alguna situación de discriminación o violencia de género. Vean aquí, ya hablamos y retomamos la palabra discriminación y violencia de género. La Defensoría de los Derechos Universitarios también va a estar presente. ¿Sí? La vamos a ver involucrada en el sentido de garantizar la promoción de los derechos universitarios a través de la atención que se lleva a cabo en casos de afectación de los derechos de la comunidad universitaria. Y es hasta en el mes de noviembre del 2015 que el Consejo Universitario aprueba el reglamento de requisitos y procedimientos para la admisión, permanencia, trayectoria académica de las y de los alumnos en su modalidad escolarizada. ¿Por qué retomamos esto? Bueno, porque aquí en su artículo específico 27 es donde se va a reconocer el derecho de la comunidad estudiantil de gozar de una igualdad con perspectiva de género, inclusión y con derechos humanos sobre todo, lo cual también se logra mencionar en el artículo 102 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. Asimismo, en el plan de desarrollo institucional, vean cómo ya estamos hablando aquí de un plan, pero de nuestra institución 2017-2021, se van a contemplar líneas de acción. Estas líneas de acción nosotros no las hemos
perdido de vista desde que nos introdujimos ya a este tema de salvaguardar estos derechos, ¿sí? Y se empiezan a desarrollar más estrategias de perspectiva de género, de discriminación, de violencia, personas con discapacidad y atención a personas siempre en situación de vulnerabilidad. Podemos observar en las siguientes diapositivas, son las siguientes 3, el momento en que nuestro rector hace aviso oficial de que se publica un protocolo. ¿Sí? Podemos ver más adelante en la siguiente diapositiva, de favor, ¿sí? El índice del protocolo, que es donde se nos determina qué es las autoridades, que ahorita las vamos a explicar a grandes rasgos. Tenemos inclusive hasta un vocabulario, ¿no? Pero es en el 23 de octubre del 2019 cuando ya formalmente se dice, tenemos nuestro protocolo, ¿sí? ¿Qué es el protocolo? Bueno, pues el protocolo no va a ser otra cosa que un instrumento para guiar. ¿Qué es lo que nos va a guiar? ¿Sí? Este instrumento, ¿qué es lo que vamos a guiar? Bueno, decimos, el cual no va a ser otra cosa que un instrumento para guiar y para realizar actividades de prevención, inclusive ya de una sanción que se va a ver determinada en este protocolo. Si le pasamos a la siguiente diapositiva, de favor. El protocolo tiene por objeto lo siguiente. Vamos a ver que se encuentra el principal objetivo de ¿qué? Pues de prevenir, de sancionar, por eso ya hablábamos de una sanción, de erradicar la discriminación, la violencia de género, así como consolidar la cultura de perspectiva de género, establecer e implementar los mecanismos institucionales en la política cero tolerancia. Recordarán ustedes que nuestro rector siempre nos ha mencionado esta frase, cero tolerancia con relación a la discriminación y a la violencia de género, con el fin de garantizar a la comunidad universitaria una vida incluyente y libre de violencia. En la siguiente diapositiva, de favor, podemos ver el ámbito de aplicación de este protocolo. ¿Dónde se va a aplicar? ¿Con quiénes se va a aplicar? Bueno, definitivamente este protocolo lo vamos a encontrar dirigido a la comunidad universitaria. Respecto de conductas que se pueden presumir como conductas de discriminación y violencia de género, se va a aplicar, hay algo súper importante que debemos identificar acá, ¿sí? En la forma y a quiénes va dirigido. Se va a aplicar a cualquier persona, a cualquiera, independientemente de la jerarquía o función que estamos hablando, inclusive de los directivos. ¿Sí? Entonces, partiendo del principio de igualdad, todos somos iguales y se va a aplicar con todos. No le interesa el protocolo quiénes están arriba jerárquicamente o qué función desempeñas. Y también se van a incluir acá todas aquellas personas que directamente o indirectamente se encuentran dentro de las instalaciones de la institución o en actividades vinculadas con la misma, como lo son las personas prestadoras de servicios profesionales, las y los usuarios de servicios universitarios, proveedoras, proveedores. En su caso, ya se aplicaría la legislación correspondiente, ya tendríamos que ver, ¿no? Ya la oficina responsable tendría que determinar qué tipo de sanción se va a imponer. Se van a incluir todas las actividades, todas aquellas conductas cometidas dentro o fuera de los recintos universitarios, siempre y cuando se trate de personal que se encuentra vinculado con la universidad. ¿Cuáles son las instancias que vamos a encontrar, ¿sí?, para poder iniciar una queja o poder iniciar un procedimiento? Bueno, en primera instancia tenemos a las unidades de género. No tiene sentido, se lanza una convocatoria para poder determinar quién va a ser nuestro representante. Y es así que estas unidades de género se encuentran ubicadas en cada una de las unidades académicas y administrativas. Estas van a ser competentes para conocer, para informar, para orientar, para prevenir, para sensibilizar, ¿sí?, y para darle un cauce a la queja
que se pondrá en su momento determinado. Estas personas encargadas de estas unidades se van a llamar personas orientadoras. Fungen como primer contacto con las víctimas. Van a conocer los hechos de discriminación o violencia de género para orientarlos e informarles acerca de los procedimientos que conlleva el levantamiento de una denuncia o una queja. Y de acuerdo a lo establecido en este protocolo, deben de existir tres personas encargadas de esta orientación. Y mínimo una, ¿en dónde? Pues en los complejos. Pero ¿quiénes pueden ser estas personas orientadoras? Cualquier persona. Sí, siempre y cuando el requisito somos universitarios. Para poder ser persona orientadora, primero, antes que nada, necesitamos obtener este conocimiento o tener previo conocimiento de lo que es la normatividad universitaria, conocimientos de lo que es perspectiva de género y derechos humanos, así como no haber sido sujeto a investigación por ninguna autoridad y sobre todo por temas universitarios. Debe de existir también la disponibilidad, ¿para qué? Para asumir este cargo. Y una vez que conocemos el caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya reunimos mis requisitos, ya conozco del caso, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, pues orientarlo. Si la víctima es parte del alumnado, ¿sí? Y vemos que se encuentra en crisis o vemos que sí se encuentra con afectación, vamos a orientarlo a que vaya a la dirección de acompañamiento universitario. En caso del personal académico o no académico, será el Hospital Universitario de Puebla o la institución de seguridad social que le corresponda. ¿Qué va a hacer nuestro orientador? Nos va a guiar a la víctima para que acuda ante estas autoridades universitarias, como ya lo veíamos. Sí va a ser encargada de conocer, pero todavía no de formalizar una denuncia o una queja. Esta persona orientadora va a informar en un término de 24 horas, así nos lo establece nuestro protocolo, posterior de que tenga conocimiento de los actos, a la oficina de la abogada general y a la Defensoría de los Derechos Universitarios para que se atienda este caso con las modalidades específicas del mismo. Debe de realizar reportes a la Dirección de Acompañamiento Universitario de una forma constante. ¿Para qué? Pues para que ya se mantenga un registro y estadísticas de acuerdo a los formatos que se emiten en la oficina de la abogada general. En la siguiente diapositiva, de favor. En la siguiente diapositiva, bueno, estamos hablando de otra entidad, otra unidad administrativa, la Dirección de Acompañamiento Universitario, la DAU. Esta tiene como competencia principal el brindar la atención psicológica si la víctima es parte del personal académico, ya decíamos, o no académico, será canalizada al Hospital Universitario de Puebla o a la institución de seguridad social que le corresponda. Tiene que acompañar a la víctima en su recuperación emocional. Si se dan cuenta aquí, a diferencia de las unidades, es un seguimiento constante, ¿sí? Con esta unidad administrativa. Orientar también a las personas que soliciten información sobre conductas de discriminación, escuchar. Volvemos a encontrar aquí en el protocolo una y otra vez la palabra orientar. Y orientar a las víctimas para que acudan, ¿sí?, a denunciar en su caso, exhortar, ¿sí?, para que sí se acudan a estas autoridades universitarias sin ningún temor y con la convicción de que van a ser apoyadas. En la siguiente diapositiva encontramos la Defensoría de los Derechos Universitarios. Esta Defensoría no solamente va a conocer y va a atender como en las otras dos unidades, sino que ya va a investigar, va a hacer recomendaciones conforme a las atribuciones que le va a otorgar este protocolo. La Defensoría de los Derechos Universitarios va a tener como objetivo principal conocer las conductas de discriminación y violencia, y no solo eso, sino también procurar y garantizar esa defensa de quien resulte afectado o afectada. El procedimiento lo vamos a ver presente en esta unidad y se va a ver sujeto en el artículo 20 del reglamento de la Defensoría de los Derechos Universitarios. En los procedimientos vamos a encontrar que las quejas
se van a poder presentar por escrito, por comparecencia o mediante los formatos que se encuentran en la página web. ¿Qué va a proceder? Bueno, lo primero que va a proceder es la atención, como lo comentábamos más adelante, vamos a explicar de forma muy resumida estos pasos a seguir, pero ¿qué va a hacer? Se va a citar, se va a entrevistar de manera inmediata a la víctima o a la persona integrante de la comunidad o cualquier otra que tenga conocimiento de los hechos que se dieron por temas de discriminación o violencia, para poder recabar las declaraciones y de forma inmediata se levantará el acta respectiva. Se va a entrevistar a la víctima y en caso de detectar que se encuentra en crisis, ya decíamos, se va a trasladar, se va a solicitar para que se le proporcione una atención psicológica, si así lo requiere. Presentada la queja, se va a solicitar a la autoridad correspondiente que ya se señale como responsable para poderle dar seguimiento a este procedimiento, ¿sí? Y se puedan dar los informes de forma conducente como nos establece nuestro protocolo, ¿sí? Se va a citar una audiencia ante la Defensoría de los Derechos Universitarios para que se comparezcan personalmente tanto el presunto responsable como la víctima, ¿sí? El citatorio debe notificarse a la persona probable responsable, ¿sí? Señalando día, señalando la hora, señalando inclusive el motivo de esta controversia, ¿no? Esta queja. Concluida la audiencia, la persona probable responsable va a tener un plazo. Sí, el protocolo nos determina que es un plazo de 3 días para que se ofrezcan los elementos de prueba que se estimen pertinentes y que tengan sobre todo relación con los hechos que se le están atribuyendo. La mediación procede, pero no va a proceder cuando los actos constitutivos determinan la existencia de delitos de índole sexual. Lo que va a proceder a que orientemos a la víctima para que acuda inmediatamente, posteriormente, a la oficina de la abogada general y a las autoridades competentes. En este caso, tenemos a la Fiscalía, y dándole el acompañamiento universitario y asesoría necesaria durante este procedimiento, si así lo solicita. ¿Ok? Tenemos la oficina de la abogada general en la siguiente diapositiva, de favor. Oficina de la abogada general. Esta es una autoridad para conocer, investigar, pero aquí se suma otra acción, ¿sí? Resolver y sancionar. ¿Cómo lo va a hacer? Dijeran ustedes, es que no es una autoridad estatal, es una autoridad universitaria y tiene las facultades para resolver y sancionar. ¿Cómo va a sancionar? Por ahí muchos me han preguntado, oiga maestra, ¿y podrá imponer prisión? No. Las sanciones que se imponen, derivado de las atribuciones de la norma universitaria, van a ser el extrañamiento por escrito. ¿Sí? Por escrito se le dice qué es lo que se cometió. Amonestación. Bueno, te voy a amonestar con esto. Ahorita vamos a ver cómo puede ser esta amonestación. Puede ser también una suspensión temporal de los derechos escolares o una suspensión definitiva. Así como hablamos en la administración pública cuando cometemos algo ilícito, algo que no está permitido, que hacemos algo fuera de la ley, inclusive con nosotros como servidores públicos, nos dan la inhabilitación, nos pueden quitar hasta nuestro título. Bueno, pues aquí nos hablamos de una suspensión definitiva. ¿En qué términos? Pues dependiendo de los términos en los que se hayan presentado las situaciones y lo que determine la abogada general. Vamos a contar con una comisión especial de género, lo vemos en la siguiente diapositiva. Esta comisión especial de género del Honorable Consejo Universitario va a ser aprobada por estos integrantes del Consejo Universitario. ¿Y qué es lo que va a hacer? Bueno, pues va a fomentar esta convivencia entre la comunidad universitaria y va a tener conocimiento de la situación que se ha venido presentando, de los hechos, pero su acción principal es fomentar una cultura de perspectiva de género en toda la comunidad universitaria y proponer, ¿sí? Va a estar proponiendo de forma constante este tipo de mejoras. ¿Qué vamos a encontrar acá? Bueno, nos vamos de favor en la que sigue, en la de diapositiva siguiente.
Los requisitos de la queja. Bueno, ya sé lo que tengo que hacer, ya sé las autoridades universitarias competentes, qué va a hacer cada una de ellas. Bueno, la queja, en primera instancia, va a ser a petición de la víctima. Así se puede iniciar, porque la víctima la pide, la solicita. Por oficio de alguna autoridad universitaria. Si alguna autoridad universitaria tiene conocimiento de estos actos, de estos hechos, puede iniciar, ¿no? ¿Sabes qué? Está sucediendo esta situación. Por informe de la unidad de género, de la unidad académica o administrativa, o inclusive tratándose de menores de edad, por la madre, por el papá, por el tutor, por la tutora, tratándose siempre y cuando de menores de edad. La presentación de la queja. ¿Cómo la vamos a presentar? Puede ser mediante un escrito libre, anotando nuestros datos generales, nombre, unidad académica, todos los datos generales, ¿sí? Para poder determinar, ¿sí? Qué es, de quién le está presentando, cuál es mi hecho, mi motivo de queja, ¿sí? O comparecencia ante las instancias y autoridades de este protocolo. O también lo podemos presentar, esta queja, a través de un formato que está publicado en la página web. ¿Sí? En la página web ustedes pueden ingresar en protocolo universitario WAP y ahí nos aparecen inclusive los contactos. Bueno, una vez que ya sabemos cómo se presenta nuestra queja, vamos a encontrar el procedimiento de la denuncia. ¿Cómo? Lo vamos a resumir, vamos a tratar de resumir. Bueno, el procedimiento de la denuncia. Ya decíamos, la denuncia se inicia a petición de la persona afectada por remisión de una autoridad o funcionario universitario o por denuncia de los padres. La denuncia ya se presenta ante la Defensoría de los Derechos Universitarios por escrito, ¿sí? Ya decíamos cómo va a ser, libre, formato y demás. La denuncia, ¿sí? Si la denuncia fuera presentada ante otra autoridad o dependencia, debe de ser ratificada. ¿Sí? Y se debe de turnar a la Defensoría de los Derechos Universitarios. Los escritos de denuncia sí es necesario que sean ratificados en su contenido y firma de los denunciantes. Cuando la denuncia se presente en forma verbal, se levantará un acta circunstanciada con la información indicada en el punto procedente, misma que será firmada por la persona que la presenta o quien la recibe, ¿sí? Puede que sea la unidad administrativa la que la presente y la ratifique. Cuando la denuncia la formule una tercera persona, la Defensoría de los Derechos Universitarios, ahí sí, ¿sí? Tiene que citar a la presunta víctima. ¿Para qué? Pues para que asista, ¿sí? Y después de una serie de pláticas, el hacerle ver, ¿no? Que ella no es la responsable de los actos, pero que sí es necesario, ¿sí? Manifestar lo que realmente está ocurriendo para seguir con el procedimiento. La Defensoría de los Derechos Humanos, universitarios, deberá notificar al titular de la unidad académica o administrativa de la que pertenezca el denunciado o la denunciada sobre la iniciación del procedimiento. ¿Sí? Hasta la unidad, el presunto responsable es de la unidad de psicología, de la unidad administrativa. Pues vamos a informarlo, ¿sí? Y en su caso hay que señalar también las medidas preventivas, ¿sí? Que se necesiten adoptar para evitar, ¿sí? Impedir esa seguridad. Debemos de garantizar la seguridad de la presunta víctima, evitar, ¿sí? Que se agudicen esos conflictos y preservar sobre todo esa confidencialidad y reserva del beneficio de datos personales, así como proporcionar toda la información que sea necesario, pero garantizando la seguridad de la presunta víctima. Una vez que ya se ratificó la denuncia, la Defensoría de los Derechos Universitarios es cuando procede, ya lo comentábamos, ¿sí? Procede a citar al presunto o a la presunta responsable a una audiencia, notificándole que deberá de comparecer o personalmente o con apoyo. Por lo regular se hacen apoyar de personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Hay algo que también tenemos muy presente en este protocolo, y es que el apoyo que también se le da, ¿sí? Al presunto responsable, ¿sí? Porque no siempre
puede ser un responsable, presunto responsable, porque por ahí se pueden manejar también otras acciones. Por lo tanto, en esta notificación se expresa el día y la hora en que se tiene que verificar la audiencia, pero sobre todo, ¿sí?, se tiene que garantizar este derecho de audiencia, tanto una parte como la otra. Concluida la audiencia, se va a conceder, ¿sí?, o se van a ofrecer las pruebas, ¿sí? Se le va a conceder el derecho de prueba tanto a una parte como a otra. Si es que no las presentaron en su momento, se les va a dar un término para que se ofrezcan las pruebas. Estas pruebas, ¿a qué van a ir encaminadas? Bueno, pues a deslindar de una responsabilidad, sí, iniciada, o bien la otra parte de ratificar, de asegurar, ¿no?, esa responsabilidad. Una vez que se desahogan las pruebas y que fueron admitidas por la Defensoría de los Derechos Universitarios, el expediente se va a remitir a la oficina de la abogada general. Esta va a resolver sobre la existencia o inexistencia de responsabilidad. Aquí tenemos una palabra principal de lo que les comentaba anteriormente. Hablamos de sanciones de responsabilidad, ¿sí? Y ya estamos hablando de sanciones administrativas. Sí. Estas sanciones administrativas ya las veíamos, de qué forma pueden ser, inclusive de una suspensión definitiva. El procedimiento para el personal académico o no académico va a estar sujetado a ciertas cláusulas. La cláusula 91, la 93, la 94 y la 95 del contrato colectivo de trabajo vigente. ¿Vigente entre quiénes? Bueno, pues entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la asociación, ¿sí?, del personal académico de la misma institución, lo que conocemos como ASPA-UAP. En el caso del personal no académico, el procedimiento se llevará conforme a lo establecido en la cláusula 88, 89, 90 y 91 del contrato colectivo de trabajo celebrado entre la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el Sindicato Independiente de Trabajadores. En los procedimientos del personal académico y no académico se va a entrevistar a la víctima. Si se dan cuenta, en todos los procedimientos está inmersa esta entrevista, y en caso de detectar que se encuentra en crisis, lo que procede también, ¿sí?, es brindarle esta atención psicológica en la institución que así lo requiera. Si la víctima es parte del alumnado, insisto, se canaliza a la Dirección de Acompañamiento Universitario, o si no, lo es al Hospital Universitario de Puebla o a la institución de seguridad social que le corresponda. En caso de que la persona denunciada resulte responsable de esta conducta que le ha sido imputada y es sancionado, aquí tenemos también una característica especial, una modalidad súper especial. Si esta sanción es con una amonestación o con un extrañamiento, que no es otra cosa que es escrito de ¿por qué hiciste esto? O lo que hiciste, ¿sí?, como acción afirmativa, la persona tendrá la obligación de presentar en el término de 3 meses, después de que se le notifica, ¿sí?, esta atribución de responsabilidad, debe de ofrecer una constancia expedida por una institución de prestigio o con reconocimiento de validez oficial con la que acredite que está cursando o que cursó, ¿sí?, un taller, un diplomado o una actividad con un número mínimo de 20 horas que se relacionen con temas de género, de violencia, ¿sí?, de acuerdo a lo que nos señala este protocolo. ¿Por qué se hace esto? Bueno, la finalidad de este protocolo es erradicar, ¿sí?, la violencia y esas brechas de desigualdades. Entonces, la finalidad de estos cursos, de estos talleres, es concientizar a la persona sobre su conducta inadecuada y erradicar dichas prácticas. La UAP, en este sentido, va a proponer una serie de instituciones, va a dar un listado de instituciones que se dedican a realizar este tipo de talleres para que se elijan cuál es el que se adecua a su horario y también a su ingreso. ¿Por qué? Porque esto será pagado por el trabajador, ¿sí? Como podemos observar, no obstante de todas aquellas acciones que ya se han venido realizando, del marco jurídico que ya tenemos establecido para que podamos lograr esta igualdad que hemos perseguido a lo largo de los años y la equidad, pareciera ser que perseguimos un ideal social.
todavía muchos nos tachan, somos idealistas, ¿sí? Idealistas sociales, y más tratándose de mujeres. Sí, sobre todo aquí en México, ya que existe una lucha constante y seguimos luchando para poder erradicar factores de discriminación, exclusión y sobre todo de violencia. En la actualidad ya se han desarrollado indicadores, ¿sí? Que más adelante ya tendremos oportunidad de hablar de los indicadores que nos permiten visionar un panorama general relacionado con los alcances de este objetivo. Pero pues sin embargo ya los hay. Por ahí tenemos indicadores que maneja también el INE en cuanto a la participación política de las mujeres. Y en lo que toca a los desafíos relacionados con el alcance de la igualdad de género, si bien podemos observar, sí, hay acciones orientadas a lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres, aún persisten importantes barreras. Aún tenemos muchas barreras que impiden la autonomía de las mujeres y que dificultan ese ejercicio de los derechos humanos, como son relacionadas con la violencia basada en el género y la persistencia de esos estereotipos basados en el género, en los que se sigue asociando a las mujeres como responsables de las labores del hogar, situación que los seguimos viendo en ciertas poblaciones. En lo personal, cuando yo he tenido oportunidad de visitar ciertos municipios, sí me quedo sorprendida, ¿no?, del papel que todavía desempeña la mujer. Sí, aunado también a la violencia de pareja, eso no lo podemos apartar. Sí. Esta violencia de pareja, tanto psicológica como físicamente, muchas veces hablamos de una violencia fisiológica, si no te golpeo no pasa nada. No, es que no son los golpes. Yo considero que la violencia psicológica también ejerce un poder de manipulación enorme en la pareja, ¿sí? Y esto todavía se ejerce, lo vemos con mayor intensidad en la mujer. No quiero decir que contra el hombre no exista, ¿sí? Pero estas métricas, estas directrices nos demuestran que existe este yugo todavía sobre la mujer, ¿sí?, en base a su pareja. Como podemos ver, aún nos queda muchísimo por hacer. Hablar de género, hablar de igualdad, ¿sí?, nos va a llevar todavía mucho tiempo. No solamente en una hora podemos retomar estos casos. Tenemos ejemplos, tenemos indicadores, como ya lo habíamos dicho. Sin embargo, lo que podemos rescatar de esto es que ya estamos en el camino, ¿sí? Ya sabemos el caminito que debemos seguir para lograrlo. Todos tenemos por ahí una tarea por hacer, ¿sí? Todos tenemos tareas en casa, en el trabajo, en la escuela, en la calle, ¿sí? Tareas en base a ¿qué? Pues a promover la igualdad. La igualdad no la vamos a promover solo con palabras, sino con el ejemplo. Yo cómo promuevo una igualdad de género, una equidad, ¿sí? El respeto de mis derechos, el respeto de mi palabra, si soy una mujer violentada. Sí. De ahí radica, y con esto los voy a dejar, ¿sí?, que para que nosotros podamos tener una educación con igualdad, ¿qué necesitamos? Sí. Pues desde nuestros inicios en casa, tener ese tipo de educación, ¿sí? ¿Para qué? Pues cuando la tengamos, cuando tengamos esta educación con igualdad, vamos a lograr en ese momento una sociedad igualitaria. Pues muchas gracias por esta invitación nuevamente y con esto concluyo esta presentación. Quedo atenta a sus comentarios. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido muy enriquecedor saber que la universidad pues ya cuenta con estos modelos implementados y sin duda con el propósito, ¿no?, de apoyar a los estudiantes en todo momento y pues hacerles saber que existen estos procedimientos, pues les da herramientas también para actuar y bueno, obviamente pues que haya convivencia, ¿no?, en la facultad, en donde se desarrollen. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a dar pie a la ronda de preguntas. En el chat, por el momento, no tengo aún ninguna escrita, pero vamos a invitarles que si tienen alguna pregunta, activemos nuestro micrófono, primeramente alzando la mano y una vez que demos la palabra, activamos el micrófono y les escuchamos. Parece que todo quedó claro.
¿Algún comentario? Sí, doctora, Pues, yo tengo, buenos días, yo tengo un comentario duda, porque muchas veces los jóvenes comentan que no se acercan a denunciar porque el procedimiento es muy tardado. Entre que ellos hacen la denuncia, bueno, lo comentan con, ya sea con el representante el tutor académico o con alguno de los administrativos, hasta que se toman acciones, pasa demasiado tiempo. Y que en ese intervalo ellos siguen expuestos a esa violencia o a esa discriminación por parte de los otros compañeros o bien por parte del profesor. Entonces, ¿qué podríamos o qué alternativa sugiere para que ellos puedan manejar este tipo de acoso y además seguir con sus actividades académicas cotidianas? Ok, si me permite responder, maestra. sí, claro que sí, por supuesto. Esto lo vemos de forma general, maestra. Sí, esa poca velocidad, ¿sí? Poca velocidad para la continuidad de este procedimiento y precisamente por eso muchas veces nos desanimamos. Lo vemos fuera de la universidad cuando nosotros nos presentamos a levantar una denuncia, inclusive en fiscalía. En primera, el tiempo que nos tardamos para presentarla. Es por eso que muchos delitos quedan sin ser sancionados. ¿Sí? Te roban un celular y dices, voy a perder toda la mañana, me van a descontar mi día laboral. ¿Sí? Mejor me compro otro celular. Me roban mi automóvil, comparezco ante las autoridades responsables, acreditar la propiedad, dónde estuviste, bla, 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 bla. Una serie de ¿qué? De condicionantes que nos llevan a pérdida de tiempo, porque así lo manejamos, pérdida también económica, porque dejamos de elaborar. Es lo mismo que sucede en la universidad. Sin embargo, ¿sí? Como habíamos comentado en la exposición, en el protocolo, vamos a tener señalados nuestros términos. Hablamos de 3 días, hasta de 15 días, ¿sí? Que se le da a la autoridad competente para poder resolver. ¿Qué podemos hacer? Ejercer este derecho. Eso por una parte, porque está establecido el término de resolución de conflictos. Por otra parte, el protocolo también determina que se deben de garantizar todas estas medidas de seguridad en contra de la víctima, porque es bien cierto, maestra, ¿sí? Entre ese lapso que se resuelve una y otra situación, la situación puede empeorar. Y lo hemos visto, no hablo exclusivamente de la universidad, la existencia de un delito que se encuentra ahorita, ¿sí? Sin control alguno, el famoso feminicidio, ¿no? Por ahí hemos visto en las noticias que nos ha resultado impactante, ¿no? La estudiante de tal carrera denunció una y otra vez con todas las autoridades competentes y nadie le hizo caso. Y todavía lo tenemos, ¿no? Con toda esa burocracia de poca resolución de forma inmediata. Sin embargo, ¿están definidos los tiempos? Sí los tenemos definidos, maestro. ¿Están definidas acciones que se tienen que hacer para salvaguardar la seguridad de la víctima? También. ¿Qué tenemos que hacer? Sí, exigir la aplicación del mismo. No sé si haya quedado solucionada su duda, maestra. Sí, muchas gracias. Gracias a usted, maestra. Bien, muchísimas gracias. Por favor, cedemos la palabra a la doctora Norma Cruz Miranda. Le escuchamos, doctora. Gracias, maestra Maite, gracias, maestra Katy, maestra Imelda, responsables de este evento. Y pues yo quiero dirigirle estas sencillas palabras a la doctora Montserrat Aguirre por su disposición. Más que nada es un agradecimiento por su disposición a apoyarnos en este día tan importante, no solo para las mujeres, también para los hombres. Bueno, cuando se habla de equidad de género, se habla también de los hombres que nos apoyan, por supuesto. Gracias por esta exposición, esta excelente, clara y puntual exposición de un tema tan importante y tan sensible en estos días. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempo, por permitirnos distraerla de sus actividades cotidianas. Sabemos que es una persona muy ocupada
pero gracias de verdad por apoyarnos a nuestra facultad, una facultad que no es del área de las ciencias sociales ni del derecho. Gracias por compartirnos sus conocimientos, por ilustrarnos, por su excelente exposición y disposición. Un gusto, doctora. Gracias. Igualmente, maestra, un gusto para su servidora y con mucho gusto las veces que me inviten, pues aquí estaré con ustedes. Muchísimas gracias. Bien, estamos observando en el chat pues una serie de felicitaciones por la presentación, tal cual lo acaba de mencionar la doctora Norma, pues por la explicación tan clara que se tuvo. Y bueno, aquí también hay una pregunta que dice, ¿presentar una denuncia de la Fiscalía ayuda al procedimiento dentro de la UAP y presiona a nuestras autoridades a cumplir? Está en el chat esta pregunta, escrita por Verónica, si podemos... Okay. En primera instancia son competencias totalmente distintas, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la Fiscalía, presumimos que ya existe un delito. Recordaremos que en el protocolo hablamos de responsabilidades administrativas. Si nosotros queremos que en la universidad se imponga la misma sanción que se está imponiendo o que se va a imponer en la Fiscalía, bueno, o pretendemos que se imponga como un tipo penal, pues obviamente no va a ser. Debemos de separar el tipo de sanciones. Decíamos, y el protocolo es muy claro al decirnos, cuando nosotros llegamos a la Fiscalía, ¿por qué? Bueno, pues porque en la universidad ya se declara incompetente en términos de delitos sexuales, ya pasa a la jurisdicción de la Fiscalía. Quiero pensar que independientemente de las sanciones penales, también se pretende una suspensión, ¿no? Llegar a una suspensión definitiva del presunto responsable a través de esa coacción, de esa presentación de denuncia. Puede ser, ¿sí? Ahora sí que en la oficina de la abogada general es donde se tiene que valorar que en criterio propio debe de contribuir, ¿sí? No a establecer una sanción penal, pero sí podría inducirnos a una suspensión definitiva. ¿Sí? De acuerdo. Bien, esperamos, sí fue bastante claro. No sé si exista alguna otra pregunta. Estamos atentos, igual en micrófono, en el chat. Pues parece que todo bien. Bien, pues reiteramos nuestro agradecimiento. A ver, nuevamente aquí hay un comentario, un segundito. Sí, gracias, todo bien. Pues con esta damos por terminada la sesión de preguntas, si es que no existen más comentarios. Reiteramos nuestro agradecimiento, doctora Montserrat. Muchísimas gracias por acompañarnos en este día, por la información que nos ha brindado. Y bueno, pues muchísimas gracias. Gracias nuevamente a ustedes. Que tenga buen día, gracias. Gracias. Antes, perdón, maestra, no sé si pudiera compartirnos, doctora, sus datos de contacto para que si tienen más adelante alguna duda, ellos puedan ponerse en contacto con usted. Sí, claro que sí, maestra. ¿Se los puedo dar así? Sí, yo lo voy escribiendo en el chat. Ok, bueno, tengo el correo institucional, montserrat.aguirre@correo.uap. Perfecto, en un momento va a ser escrito en el chat por si alguien desea externar alguna duda. Bueno, nos permitirá la doctora que podamos escribirle. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Buen día a todos. Gracias. Que tengan bonito día. Igualmente, muchísimas gracias, doctora. Bien, pues como parte de nuestro programa, vamos a continuar con la siguiente exposición
pero comienza a las 10. Entonces, mientras tanto, vamos a nuevamente mostrar el video por si alguien al inicio no pudo observarlo. Como decíamos al principio, pues el video muestra parte de la historia del por qué conmemoramos este día. Entonces, doctora Cata, si nos podría, por favor, apoyar con la emisión del video, y poquito antes de las 10 nos reunimos para comenzar con la siguiente ponencia. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a verificar qué sucede. Listo, gracias. Estamos arreglando, un segundito, por favor. Vamos a ver qué es lo que sucede. Agradeceríamos si Luis Garrido cierra su cámara. Pan y paz. Marzo de 1857. Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce. Marzo de 1867. Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes. Agosto de 1910. Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer. Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden. La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad. Marzo de 1911. Última hora, nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan. Más salario, menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo. Las
manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas. Marzo de 1917. Flash de último minuto, San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ...8 de marzo. Hoy, en tu país, ¿qué hechos están protagonizando las mujeres? Marzo, mes de la mujer. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Bien, muchísimas gracias por la reproducción del video. Como vemos, pues está informándonos, ¿no?, de toda esta trayectoria que ha surgido respecto a la conmemoración de este día. Entonces, esperamos que de esta manera, pues ustedes también se vayan informando del por qué. Les agradecemos todos su invitación, más bien el estar presentes en esta sala. Como observamos, tenemos varias ponencias próximas a presentarse que van a enriquecer, ¿no?, todo este conocimiento, formas de actuar, pues actualizarnos, informarnos, etcétera. Entonces, considérense. Hola, hola, ¿sí me escuchan? Perdón. Bien. Sí, te escuchamos. Gracias, perdón. Muchísimas gracias. Comentaba que, bueno, están todos bienvenidos a estas charlas. Después del video, no sé si a alguien le gustaría comentarnos algo respecto al sentir de este día, de esta conmemoración. Bueno, estamos bastantes estudiantes presentes, profesores, ¿sí? Tenemos un tiempo para poder comentar. Escuchamos a la doctora Norma, por favor. Gracias, doctora. Sí, gracias. Comentar a nuestra audiencia y recordarle a nuestros estudiantes, jovencitas y jovencitos, que esta no es una celebración. Decir feliz Día de la Mujer no es correcto, porque no es una celebración, no es una fiesta, es una conmemoración de lucha y luto en honor a todas las mujeres que han sido lastimadas, golpeadas, masacradas, asesinadas por la lucha, por la búsqueda y lucha de nuestros derechos, de los derechos sociales, económicos, políticos y laborales de los que ahora nosotras disfrutamos. Entonces, realmente esta es una conmemoración. Y por eso es que abrazo con el alma a todas mis hermanas mujeres de vida y de lucha. Pero definitivamente no es una fiesta. Entonces, eliminar la costumbre de felicitarnos porque no es una fiesta, es una conmemoración. Mejor nos abrazamos,
nos hermanamos, nos solidarizamos y seguimos adelante. Y agradecer también a los hombres, a los verdaderos hombres de todas las edades que han sido sensibles y nos han apoyado en esta lucha, porque esta lucha no ha sido sola. También ha habido hombres valiosos que nos han acompañado a lo largo de la historia, a lo largo de nuestras vidas, para hacer valer estos derechos. Entonces, también dejar claro que el Día de la Mujer y hablar también de equidad de género no solamente es hablar de nosotras, también es hablar de los hombres, de los verdaderos hombres que nos han acompañado a lo largo de esta lucha y de nuestra vida. Así que abrazo con el alma a todos. Es todo mi comentario, Maite. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Coincido plenamente con su comentario. En efecto, bueno, me gustaría compartir que en lo personal, pues me siento afortunada porque en efecto, gracias a todas estas mujeres que han venido luchando durante estos años, pues nos han permitido, ¿no? Hoy en día estar aquí, desenvolvernos profesionalmente, formar nuestra familia libremente y elegir, ¿no? Elegir. Y en efecto, pues de la mano de compañeros que en efecto se han unido a esta lucha, a este respetar las diferentes individualidades. Y bueno, por eso es que sí, comparto que sí me siento afortunada de vivir en esta época. Y bueno, no sé si algún estudiante quisiera comentarnos acerca de qué piensa de este día, porque como bien comenta la doctora Norma, pues no es de festejar, ¿verdad? Es de conmemorar, de saber que es toda una historia, toda una lucha y que actualmente seguimos pues hablando, ¿no? Por